102.5. Tu frecuencia. 102.5. Tu radio. No dispare, respete las señales de tránsito. Usted maneja un arma, conduzca a la defensiva. Sí, vamos. ¿Cuántos saben que el Señor es grande? Muy bien, ya estamos con ustedes y vamos a compartir la palabra de Dios hoy en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 1 al 4. Y dice así la palabra de Dios: de cierto te digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre. Las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque oyen su voz. Bueno, aquí primeramente tenemos que ver estas palabras de Jesucristo, que usted va a notar que no siempre Jesucristo repite dos veces, de cierto te digo. Eso lo hace en ciertas oportunidades. Y en esas oportunidades que el Señor Jesucristo dice, de cierto os digo, hay una enseñanza muy especial. Usted fíjese, usted que lee la Biblia, fíjese, cuando encuentre dos veces esta expresión, note la enseñanza que Jesucristo está enseñando y usted verá que es muy importante, que es muy esencial, que es el meollo del Evangelio. Es la parte sustancial, es la parte que nos alimenta, es la parte que nos fortalece. Y en esta oportunidad, Jesucristo nos quiere hablar de quién es el buen pastor. Porque en la vida se presentan muchas personas que quieren pastorearnos, que quieren darnos una guía, que quieren darnos una enseñanza, ¿no? Y podemos nombrar muchos, pero no me refiero solamente a la parte religiosa, sino que en la filosofía, en la política, hay muchos que escriben, que nos hablan y que quieren de alguna forma pastorearnos. Pero aquí Jesucristo está haciendo referencia a Él como buen pastor y a otros que son salteadores y ladrones que no entran correctamente al redil a tomar y a sacar a las ovejas, sino que entran más bien por otros lados para querer robar. Y esas personas, esos ladrones, no son filósofos, no son políticos, no es el humanismo secular, sino religiosos también que hablan de Jesús, pero ciertamente, primeramente, no viven la vida de Jesús. Dijo Lutero, el gran reformador, bien predica el que bien vive. Yo creo que Jesucristo, en la palabra de Dios, nos muestra que su vida fue una vida consagrada, una vida entregada al Padre.
Y vemos que eso fue desde un momento de una madurez y también de una norma de la ley. Jesucristo trabajó con su padre y aprendió el oficio de carpintero y ayudó a su familia. Pero un día, al cumplir los 30 años, como decía la ley decía que una persona podía ya empezar su ministerio entre los 28 y los 30 años. Y ahí Jesucristo no es que antes no haya consagrado su vida a Dios. Claro que lo consagró. Ya lo vemos, ¿no es cierto?, enseñando en la sinagoga, ¿no?, que ahí se había quedado cuando era chico y los padres lo buscaban y no lo podían encontrar. Hasta que finalmente lo encontraron en el templo, rodeado de maestros de la palabra, asombrados por la forma en que él hablaba de Dios. Y aunque este es uno de las únicas partes de la Biblia que nos habla de Jesucristo cuando era chico, mienten los que hablan de Jesucristo desde ese momento para adelante o desde ese momento para atrás, porque hay enseñanzas que muestran a Jesús como un bebé haciendo milagros, y eso no está en la Biblia. También hablan de los 12 años hacia adelante de Jesús y lo presentan haciendo milagros, y la Biblia no dice, tampoco dice que no los hizo, pero evidentemente, conforme a la ley, era muy posible que no los haya hecho. Pero hablando de una vida consagrada, ejemplo que Cristo nos ha dejado, yo creo, es mi opinión, pienso, me imagino que Jesucristo habría mostrado su consagración al Padre en toda su manera de vivir. Yo pienso que él habrá sido un buen carpintero, y de esta manera, aprendiendo bien el oficio y trabajando correctamente, estaba glorificando a Dios. Y eso es parte de una vida entregada a Dios, porque es algo que nosotros no hacemos, generalmente no hacemos. A veces llegamos tarde al trabajo en vez de llegar 10 minutos antes, y en las tareas que nos asignan no las hacemos correctamente como se debieran. Pero Jesucristo, en su vida consagrada a Dios, me imagino yo que él, los muebles o los trabajos de carpintería que le venían a hacer, los hacía bien. También yo imagino a Jesús respetando a su madre, haciéndole caso a su madre, sujetándose a la autoridad que la madre y el padre tenían sobre él, honrando a su padre y a su madre con su forma de vivir. La Biblia no habla de todo esto, pero yo me imagino que Cristo, desde el vientre de su madre, su vida estaba consagrada para Dios. Y así hay casos. A mí que me gusta mirar mucho sobre misioneros, no los de ahora, sino los de antes, ¿no? Y veo que son hombres que ya han sido consagrados desde el mismo vientre de su madre. Y su vida y su inquietud y su búsqueda de Dios supera a cualquier creyente común. Toda persona que ha tenido un llamamiento de Dios ahora, ya lo ha sentido en su vientre. Cuando estaba en el vientre de la mamá, cuando era un bebé, como dice la palabra de Dios, mi embrión vieron tus ojos. Ya ahí estaba marcado. Bueno, aquí Jesús quiere enseñarnos mediante la revelación algo de mucha importancia. Algo de mucha importancia y que tenemos que tener perfectamente grabada en nuestra mente. ¿Por qué? Porque el Señor empieza diciendo, de cierto te digo, de cierto os digo. Como dijimos anteriormente, Él quiere enseñarnos algo importante.
La vida del cristiano está basada en la palabra de Dios. Ahora mire, Jesucristo preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dijeron, unos Elías, otros los profetas. Y después Jesucristo fue más directo y le dijo a Pedro, o le dijo al grupo, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y ahí salió Pedro y dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dijo, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló ni sangre, ni carne, sino el Padre que está en los cielos te lo reveló. Así que el crecimiento espiritual de la vida cristiana se basa en la revelación. Y esta revelación no es que nosotros vamos a conocer algo nuevo que no está escrito en la Biblia, sino que vamos a conocer algo que todavía no conocemos, pero no algo que esté fuera del contexto de la Biblia o de las enseñanzas bíblicas. Por eso, Él quiere enseñarnos mediante la revelación. Y así es como mediante, valga la redundancia, de la revelación, es que la palabra de Dios se hace carne con uno. Empezamos a ser uno nosotros con la palabra. ¿Por qué? Porque es una revelación que viene de Dios. Estamos leyendo la Biblia, estamos entendiendo y estamos recibiendo esa revelación. Y esa revelación no viene del pastor de la iglesia, no viene de ningún líder religioso. Esa revelación vino de Dios. Jesucristo, aunque habló mucho de Él como Mesías e hizo muchos milagros, generalmente no le dijo a los apóstoles, yo soy el Mesías. O sea que esta revelación vino directamente del Padre. Y basados en esta revelación es que nosotros podemos crecer espiritualmente. Porque no recibimos la palabra de Dios de una forma teológica, de una forma, digamos, donde nuestra mente razona y dice, bueno, esto es así. No, es una revelación. Es algo que Dios está hablando, que Dios está diciendo, que penetra en el corazón del ser humano y que lo quebranta hasta que salen lágrimas por entender que esto me lo está diciendo Dios. Y esto trae fortaleza y crecimiento espiritual. Bien, entonces, como decíamos, Dios Jesucristo quiere revelarnos esta enseñanza tan importante. La vida del cristiano está basada en la palabra de Dios, es decir, en la Biblia. Él por la fe debe creerla y practicarla. La fe en Jesucristo sin la práctica de sus enseñanzas vividas es un cadáver sin vida espiritual. Es solo un religioso más de los que vagan por las congregaciones, como sepulcros blanqueados, emblanquecidos de una vida moralmente correcta, pero vacíos de la misericordia y del amor de Dios. Solo huelen a muertos pudriéndose en su religiosidad. Eso es la vida de un cristiano que no practica lo que cree. Porque no es solamente tener fe, porque la fe sin obra es muerta. Algo se tiene que ver en la vida de esa persona que dice ser cristiana, que represente o que muestre la fe que ella tiene en Jesucristo. Pero si no se tiene esta revelación de Dios, si no podemos entender la palabra de Dios por la revelación de Dios, solamente nos queda una religión.
también cantamos, también vamos a la iglesia los domingos. Hasta a veces oramos y hasta a veces ayunamos. Pero no está la revelación. Todo lo hacemos por un conocimiento. Por un conocimiento, por algo que nos han enseñado o por algo que hemos leído, pero no hay la revelación de Dios. Si yo te preguntara, a ti que me estás escuchando, ¿has nacido de nuevo? ¿Tú has nacido de nuevo? ¿Estás seguro de haber nacido de nuevo? Tu vida te muestra y el Espíritu Santo te dan testimonio de que tú has nacido de nuevo. Porque si no has nacido de nuevo, esa revelación de Dios en su palabra, la Biblia, no tocará tu alma. ¿Sabe? Yo era muy fanático de Sandro. Cuando era joven iba por las calles oscuras de mi pueblo cantando las canciones de Sandro. Y lloraba con esas letras, ¿no?, que él cantaba, su música. Yo lloraba, pero Sandro no tocaba mi alma. Sandro no tocaba mi espíritu. Pero yo ahora, cuando leo la palabra de Dios y su palabra por la revelación de Dios toca mi alma, me salen lágrimas de los ojos. Lágrimas tibias. Porque la palabra de Dios me ha consolado. La palabra de Dios me ha fortalecido. Y la palabra de Dios y el Espíritu Santo me han dado una nueva vida. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y yo no he cambiado de un día para otro todo el proceso que Dios ha hecho en mi vida para transformarme. Y todavía sigue trabajando. Pero mi amor por Dios, mi anhelo por la casa de oración, era algo que me arrastraba. Dios pasó a ser en mi vida como un imán. Y lo es hasta el día de hoy. Y el Espíritu Santo de Dios me dice que soy hijo de Dios por haber nacido de nuevo. ¿Ve? Esta es la vida que debemos vivir. No le estoy diciendo que a veces un cristiano no puede pecar. No estoy hablando de eso. Yo muchas veces lo he enseñado a esto porque me lo han enseñado a mí y es lo que me ha servido. Una sencilla enseñanza de un pastor que tenía 50 años de pastor, era conferencista internacional y tenía 70 años de cristianismo. Él me podía dar lecciones profundas a mí de lo que sea, pero lo que a mí me sirvió fueron los sencillos consejos que él me dio. Por ejemplo, que cuando una persona nace de nuevo, pasa a ser otra criatura. Su naturaleza pecaminosa ahora murió para tener una naturaleza espiritual y eterna en Cristo. Y entonces él hacía esta sencilla comparación. Una naranja se esfuerza por dar naranjas. Una planta de naranja se esfuerza por dar naranjas. No, da naranjas porque es su naturaleza. La planta de naranja no da higos ni da otro tipo de fruto que no sea naranja. Es verdad, a veces la naranja puede avicharse porque hay enfermedades específicas para los cítricos, pero viene el jardinero, la pulveriza con esos venenos que hay y la cura. Pero aún en su momento de enfermedad, la naranja siguió siendo naranja. Mire, una lección, una explicación tan sencilla para entender el nuevo nacimiento no existe. Y dice Jesucristo que por los frutos se conoce el árbol. El árbol se conoce por los frutos. No por tener un rótulo de cristiano. No porque la persona vaya toda la vida a la iglesia. No, tiene que haber frutos. Y la fe sin obra es muerta. Y las obras son el fruto de que creemos en Jesucristo. No solamente lo creemos, sino que también le servimos.
porque Él es real en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Y esto es por qué? Porque hemos sido instruidos por el Espíritu Santo que nos ha revelado la palabra de Dios. Esto produce la revelación. O cuando usted está escuchando un tema musical que es cantado por personas realmente cristianas, llenas del Espíritu Santo. Ahí también en la alabanza hay un mensaje. Las canciones tienen un mensaje. Y uno al escuchar ese mensaje, el Espíritu Santo lo inserta en nuestro corazón y lloramos. Pero Dios está tocando nuestro espíritu. Dios no es como Sandro. Sandro tocaba mi alma y lloraba, pero nunca podía tocar mi espíritu. Pero Dios sí toca mi espíritu. Y eso es producto de la revelación. ¿Quién es la puerta del redil? Jesucristo dijo en el capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esta es una puerta muy particular, pues en ella se entra y se sale. Evidentemente, esta puerta no es una entrada final al cielo, pues cuando entremos en el cielo será para no salir más. La ley había venido a ser como un redil en el antiguo pacto, pero a este redil se entraba mediante Cristo. Ahora es necesario salir de allí para entrar en el nuevo pacto o en el nuevo redil de la gracia, donde también Jesús es la puerta. En este nuevo pacto que el Padre tiene con todos los hombres, en la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, la ley no lo protegerá más. Ya ha caducado, ya ha cumplido con el propósito de Dios. Asimismo también el sacerdocio levítico ha caducado, porque ahora, hoy, somos parte de un sacerdocio santo, eterno, en Jesucristo. Así que la ley y el sacerdocio levítico llegaron a su fin. La salvación que llegó a los judíos a través de la ley fue como el redil, donde ellos habían entrado para tener comunión con Dios y salvación. Pero ahora es necesario salir de ese redil, que a ese redil también se entró a través de Cristo. Pero ahora es necesario salir de allí para entrar en el redil de la gracia. Y por la misma puerta que se entró a la ley, por la misma puerta se sale, y por la misma puerta se vuelve a entrar a la gracia. Por eso dice que entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Ve? Cristo es la puerta. Cuando Jesucristo habló de que Él era la puerta, los judíos se enojaban, porque el tabernáculo de reunión y el templo de Salomón tenía 3 espacios. Uno, el atrio de afuera; otro, el lugar santo, donde se practicaban los sacrificios; y otro, el lugar santísimo. Al lugar santísimo solamente entraba el sacerdote una vez por año, con la sangre de los corderos, para expiación de los pecados. Pero ahora, a través de Cristo, nuestro sumo sacerdote eterno, santo y eterno, es como entramos a la presencia de Dios. Ya no hace más falta los templos ni los tabernáculos de reunión. Cristo entró con su propia sangre. Él fue el sacrificio, y fue el sacrificio que derramó su sangre, y Él mismo con su sangre entró no a un trono, no a un lugar de la presencia de Dios aquí en la tierra, sino al mismo trono de Dios en el cielo.
Y Él es nuestro intercesor ahora. Así que todo aquello del Antiguo Testamento ya ha caducado. Ahora hay que salirse de ahí. Tampoco use la palabra de Dios para aplicarla como la ley. La palabra de Dios se aplica con amor y misericordia, no como la ley. La ley le mostraba al hombre sus pecados, pero no le daba fuerza para vencerlos. La gracia sí tiene el poder para vencer al pecado. Porque ahora Cristo nos ha roto las cadenas del pecado que nos asedían, que nos llevaban esclavos. Y nos hacían hacer muchas veces cosas que no queríamos hacer, pero el pecado que nos tenía esclavos y subyugados nos obligaba a hacer cosas que muchas veces no queríamos hacer. Pero ahora somos libres. Cristo rompió la esclavitud del pecado en nuestras vidas y somos libres para servir a Dios. No cumplimos la ley para salvarnos. Cumplimos la ley porque ahora tenemos el poder de hacerlo y porque somos salvos. Muy bien, ¿qué es el redil? Un redil es un lugar cercado donde guardan las ovejas. En el Antiguo Testamento este redil era la ley, ¿no? Porque entendemos que un redil es un lugar que se cerca para tener guardados de los peligros a los animalitos que allí guardamos. Bueno, entonces nosotros tenemos que poner en nuestra mente eso. La ley era una cerca, ¿no? Donde el pueblo de Israel estaba cercado por la ley por los peligros de este mundo y para que estén bajo la protección de Dios, porque el poder de Dios es una cerca que también nos protege de todos los peligros que hay en el mundo. Y esta protección, ¿en qué se basaba? En que había que cumplir los 10 mandamientos. Si la persona fallaba en una, quedaba sin la protección de Dios, porque rompía la ley, pecaba. Y el pecado separa al hombre de Dios, sea religioso. Lo mismo, el pecado nos separa automáticamente de Dios. Como la regeneración se produce en una forma automática cuando una persona recibe a Cristo como Salvador, así también el pecado automáticamente separa a la persona de Dios. La ley y el cumplimiento de la misma aseguraba la comunión con Dios y la protección espiritual bajo la sombra del todopoderoso y soberano Dios. Y dentro de la ley no solamente estaban los 10 mandamientos, sino también estaba la forma de adorar a Dios, cómo el sacerdocio a través de Aarón tenía que ser, cómo eran los reglamentos, en fin. Todo eso involucraba la ley. Pero cuando una persona, vuelvo a repetir, faltaba en un mandamiento, entonces era como si faltaban todos. Bueno, la ley era como un ayo. Gálatas 3, 24, 25 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Bueno, ¿qué es un ayo?
es una persona que en una casa cuida la educación de los niños. Se servían de estas personas aquellos que podían pagar sus servicios. El ayo acompañaba a los niños a la escuela y los acompañaba a todo lugar. De manera que la ley acompañó y guió al pueblo judío a Cristo el Mesías. Eso fue lo que hizo la ley. ¿Ve? Fue ese ayo, ese protector, que fue cuidando y educando al pueblo judío en las cosas de Dios. ¿Para qué? Porque la ley, desde Moisés, habla de Cristo, del Mesías que ha de venir, para traer, ¿no es cierto?, salvación al mundo entero. Mientras tanto, el pueblo judío tenía que anunciar y hablar de Dios a todas las naciones del mundo. Y también guiar a todas las naciones del mundo que un día vendría un Salvador de la humanidad. Que Dios había prometido que en determinado tiempo vendría un Salvador de toda la humanidad. Y ellos, al hacer esta tarea, cada persona que creía por la fe en que iba a venir un Mesías, moría con la fe en Jesucristo. Y cuando resucitara de los muertos, iría a vida eterna. Es decir, moría salvo por la fe en ese Mesías Salvador. ¿Ve? Y entonces este ayo acompañaba al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel tenía que esparcir la enseñanza de Dios a todo el mundo. Pero llegó Jesús y se acabó. Ahora el Mesías prometido llegó, y llegó con un nuevo pacto. Esto que estoy haciendo yo y esto que hacen miles y miles de predicadores del Evangelio de Jesucristo, estamos haciendo lo que los judíos tenían que hacer: hablarle al mundo de este Salvador. Ellos tenían que anunciar de que venía. Nosotros avisamos y anunciamos de que ya vino. Cristo ya vino hace 2019 años y vino a dar salvación a toda la humanidad, sin importar su estatus social, sin importar su nacionalidad, sin importar el color de su piel, sin importar nada. Todos reciben este mensaje de salvación y vida eterna. Usted está bajo la condenación de Dios por sus pecados. Dios, como es amor y no quiere que usted se pierda en el infierno por la eternidad, a sufrir el castigo eterno, dio a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora ya vino el Salvador. Ahora usted puede recibirlo en esta noche, en este momento, en este instante que usted está escuchando el mensaje de Dios. Donde quiera que usted se encuentre, usted puede orar a Dios y pedirle perdón a Dios. Y pedir que el Espíritu Santo de Dios venga a morar a su corazón. Y ahí usted comience un camino hacia la eternidad. Este es el mensaje de toda la Biblia. El mensaje de toda la Biblia se centra en esto: en que un Mesías habría de venir al mundo para salvar al mundo, en el antiguo pacto. Y en el nuevo pacto, el centro del mensaje del Evangelio es el mismo. Cristo vino y dio su vida por nosotros, tal cual estaba profetizado en el antiguo pacto. Y hoy el nuevo pacto que Dios tiene con el hombre es en la sangre derramada de Jesucristo. Antes entraban con la sangre de corderos al lugar santísimo para la expiación de los pecados del pueblo. Cristo, como el hombre perfecto, sin pecado, fue la ofrenda que Dios aceptó, y Él derramó su propia sangre, no de animales, sino su propia sangre.
y como sumo sacerdote entró al lugar santísimo en el cielo para mostrarle al Padre que el precio de la redención del hombre fue pagado, que su palabra del Antiguo Testamento fue cumplida. Y ahora, cada uno que recibe a Cristo como Salvador y es limpio por la sangre de Cristo, Cristo le está diciendo al Padre, el precio fue pagado. Recíbelo, porque ya pagué el precio. Y eso es todo el Evangelio. Ese es todo el centro de la Biblia. A veces le damos muchas vueltas, ¿no? Pero no, eso es todo. Y después Dios tomará control de su vida. Ahora usted tendrá a Dios como Padre. Ya no más como un Dios, sino como un Padre. Dios lo adoptará a su Hijo. Y Dios transformará tu vida y te bendecirá. Y te pondrá dentro de una iglesia para que también seas pastoreado, seas educado por un pastor. Y un día Dios también te use para hablar de Él y testificar de Él. Jesucristo es el Mesías. La gracia reemplaza la ley. Ahora Jesucristo y su Evangelio son el redil adecuado. Estamos cercados por su amor. Ahora podemos cumplir con los mandamientos por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este nuevo redil no es solo para los judíos, sino para toda tribu y nación, para todos los que crean en su palabra y lo reciban a Él como Salvador. Cuando decimos la gracia, esto quiere decir un regalo inmerecido de Dios. Y esa gracia la aceptamos por la fe. Usted no necesita hacer nada para ser salvo, solamente creer que Dios nos ha dado este regalo de su Hijo en la cruz. Él pagó nuestros pecados, nuestro sufrimiento y nuestro castigo cayó sobre Él. Y además, por sus llagas, fuimos nosotros curados. Esta es la gran bendición que Dios ha traído para la humanidad. No pierda el tiempo. No siga siendo un esclavo de la droga, del alcoholismo, de la prostitución. No sea más un ladrón. No sea más un hombre golpeador. No sea alguien que trae vergüenza y violencia a su hogar. Reciba a Cristo en esta noche como Salvador. Donde quiera que usted esté, puede decirle: Señor, si lo que dice este predicador es verdad, perdóname, Dios, y ven a morar a mi corazón. Te entrego mi vida. Hazme un hombre nuevo. Estoy cansado, Señor, de vivir así. Madre querida que sufres en tu hogar por todos los inconvenientes que tienes en el hogar, busca el perdón de Dios en esta noche, o el momento que usted está escuchando este audio. Pida perdón a Dios y lleve a Jesús a morar a su corazón. Hoy es el día, ahora es el momento. Si usted no puede hablar en forma audible, puede pensar su oración. Y Dios lee también sus pensamientos. Amado Dios, bendice cada vida que escucha estos audios y ve estos videos. Señor, tu gracia y tu misericordia esté sobre cada uno de ellos. Y que estas palabras sean una fuente de agua viva que refresque el corazón de los desamparados. Que sea, Señor, tu palabra un poder que rompa las cadenas del pecado de todo aquel que escuche este audio.
y de todo aquel que está escuchando en este momento a través de la radio esta tu palabra, Señor. Que tu palabra sea el gran libertador de estas vidas, que el pecado los arrastra a hacer cosas que muchos de ellos no quieren hacer. Tu bendición, Padre, sobre cada vida. En el nombre de Jesús te lo agradezco. Amén.